Ya al parecer ya ahora sí ya estamos en vivo. Ok, gracias por avisar. Y ya acabó el conteo. Creo que ya. Ya estamos en vivo. Ya. Celular acá. Voy a compartir el link del en vivo en los grupos. Okay. Excelente ya. Bueno, creo que ya empezamos, ¿no? Perfecto. Sean todos bienvenidos. Bienvenidos a los que están a través del Zoom. Sé que es sabadito de descanso, ¿verdad? Pero ya estamos cerquita de nuestra fecha para lo que es el examen. En el caso de la vertical es el 15 de mayo. Y para los que estaban en horizontal igual viene para junio, pero ya para el 14 de mayo tenemos lo que es nuestra bibliografía, que va a ser la misma que la que hemos estado trabajando. Ahorita vamos a tener el día de hoy, vamos a tener dos temas muy importantes. Tenemos un invitado que va a hacer su primera presentación el día de hoy. Y bueno, vamos a empezar entonces. Sean bienvenidos, les repito, igual a los que están en Facebook, sean bienvenidos todos. Aquí estamos los asesores de Educativos México, junto con los maestros Claudio, Claudia, la maestra Cori, la maestra Jazmín y el maestro Eusebio, que es nuestro invitado del día de hoy, que se une a nuestro grupo. ¿Me falta alguien por ahí? No, ¿verdad? Son de los que están el día de hoy. Somos los que estamos y bueno, empezamos con la maestra Jazmín. Como ustedes recordarán, estuvo con nosotros trabajando la semana pasada, el miércoles pasado, no, el sábado pasado, y ahorita nos toca de nuevo un tema que la verdad es igual de comprensión, es un tema que más allá de memorizar, es estar analizando y estar comprendiendo el objetivo, la naturaleza y el por qué debemos aplicarlo a lo que es nuestro trabajo diario con profesores, ¿ok? Así que voy a ceder los micrófonos a la maestra para que nos aborde el tema de la enseñanza de Jerry Brophy, ¿ok? Maestra, ¿está por ahí? Sí, maestro, muchas gracias. Una cosita nada más, antes de que entremos al tema. A los profesores que están ahorita en el en vivo en Facebook, igual les podemos pedir el favor de que compartan la transmisión ahorita para que los que de una u otra forma no les ha llegado el aviso, sepan y estén al tanto. También a ustedes les recordamos que tenemos lo que es nuestras páginas en YouTube y en Facebook. Igual tenemos el canal de Telegram. El canal de Telegram, si algo tiene, es que nos da todo lo que hemos visto desde que iniciamos ya por ahí de marzo, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad, Claudia? Estamos desde marzo, ¿verdad?
todo lo que hemos iniciado desde marzo hasta ahorita. Entonces, todo ahí está en Telegram, en el canal. Búsquenlo. Ahorita les vamos a mandar los links tanto del canal de YouTube como el de Telegram para que se unan y para que a través de eso ustedes nos estén apoyando. Y es la única forma que ustedes nos pueden apoyar a nosotros en este trabajo que estamos haciendo los miércoles a las 9 de la noche y los sábados a las 7 de la noche. ¿Ok? Ahora sí, se dan los micrófonos a la maestra Jazmín Ramón. Gracias, maestro Jorge. Sí, bueno, buenas tardes a todos, compañeros. Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente, saludarlos el día de hoy. Y bueno, el día de hoy nos toca otro tema muy interesante. Este tema tiene por título La enseñanza y su autor es nada más y nada menos que Jerry Brophy. Entonces, vamos a comenzar. Al final de esta exposición, no es tan larga, pero al final de esta exposición, de presentarles esta exposición, vamos a reflexionar sobre algunas preguntitas en referencia a la lectura. Entonces, vamos a estar atentos para que, pues, podamos ahí analizar, como decía el maestro Jorge, más que aprender conceptos o principios, es reflexionar juntos sobre lo que, pues, la lectura nos quiere mostrar. Así que vamos a empezar a continuación. Nada más déjenme. A ver. No me deja compartir. Ay, no me deja compartir pantalla. ¿Se podrá saber por qué? Ya se puede. Gracias. Ustedes me dicen si se ve. ¿Sí se ve? Sí se ve ya, maestra, ya se ve. Ya se ve. Ok, perfecto. Bueno, vamos a empezar entonces. Este es el título, La enseñanza, ya lo mencioné, de Jerry Brophy. Y bien, ¿qué nos dice esta lectura? Esta lectura aquí nos manifiesta que aborda aspectos generales del currículo, la instrucción y la evaluación, así como la organización en el salón de clases y las prácticas de gestión que lo sustentan. Este libro, esta lectura, se centra en los resultados del aprendizaje, pero reconoce la necesidad de un ambiente escolar cooperativo y una actitud positiva de los estudiantes hacia la educación, los maestros y los compañeros de clases. Esta lectura nos va a manifestar a lo largo de la lectura 12 principios. Estos son 12 principios que tienen que ver con la enseñanza efectiva. Estos principios vienen de una investigación que Jerry Brophy realizó, pues obviamente él como psicólogo educativo realizó en su trabajo. Entonces, esta lectura, este texto viene orientado hacia lo que él investigó, hacia lo que él trabajó como investigación. Él dice que abordaba aspectos muy importantes que tenían que ver con el currículo, con la instrucción, con la evaluación, cómo se daba la organización en el salón de clases, eran temas que a él interesaban, y también cómo se daba la práctica de gestión. Es por eso que al resultado de toda esta investigación, pues dan como manifiesto estos 12 principios. Entonces, es muy importante que lo manifestemos de esa forma. Y aquí este texto también aparte de abordarnos estos 12 principios, nos dice algo muy importante y algo que también vimos la semana pasada con respecto a la otra lectura, es que la instrucción, él enfoca, toda esta investigación deberá enfocarse a lo que es la zona de desarrollo próximo, es decir, lo que los niños no saben y nosotros como intermediarios podemos abordar para ayudarles. Entonces, es interesante toda esta investigación. Vamos a pasar al primer principio. El primer principio nos dice lo siguiente: lo ve como un ambiente de apoyo en el salón de clases, es decir, los estudiantes aprenden mejor en comunidades de aprendizajes cohesivas y de apoyo. Es decir, aquí nos manifiesta lo que es la relación maestro-alumno y también cómo se da la relación alumno-alumno. Es decir, más allá de sus características culturales, físicas, de lenguaje, etcétera, aquí lo que nos da Jerry Brophy es contribuir al bienestar, es decir, crear ese ambiente propicio
para que se pueda dar lo que es el aprendizaje. Entonces, él nos dice aquí que es necesario que los docentes desplieguen todos esos atributos personales que nosotros tenemos y se conviertan en un ejemplo de socialización. Es decir, en el aula con los alumnos, el docente debe tener disposición en todo momento a la enseñanza. También nos dice que el docente debe tener una madurez emocional, es decir, pues obviamente reconocer sus emociones y también autocontrolar esas emociones, pero también reconocer las emociones de sus alumnos y poder ayudarles en el autocontrol de esas emociones. Nos dice que también el docente debe tener simpatía, es decir, empatía con el otro, empatía con el alumno para poder apoyarle. Y también nos dice que el docente debe ser sincero, debe tener esa sinceridad ante los retos que se le presenten y también pues ante el entorno, ¿no? Ahí nos dice que el docente debe tener este interés y este afecto por los estudiantes. Él obviamente toma en cuenta estos rasgos culturales, pero lo que aquí nos manifiesta Jared Brophy es que el docente debe colaborar y apoyarse mutuamente, es decir, la enseñanza que el docente manifieste debe ser una enseñanza de retroalimentación en donde el docente pueda hacer preguntas, en donde el alumno pueda hacer preguntas, en donde no se tenga que avergonzar el alumno por preguntar, por participar, como antes sí se hacía, es decir, debe haber todo un ambiente de participación. Ahí nos dice que durante la clase, el docente establece conexiones entre lo que son los conocimientos previos de los alumnos, es decir, reconocer, pero también recoger todos estos conocimientos que ya el alumno tiene, tomando en cuenta, como lo mencionábamos, estos rasgos culturales que cada uno tiene y lo cual nos hace diversos, y también las experiencias previas, ¿no? Todo lo que el alumno trae de casa y posteriormente lo que manifestábamos, los rasgos culturales. Es decir, para poder dar como manifestar y llevar a cabo ese principio, el ambiente debe ser un ambiente propicio en donde el docente pueda autocontrolarse, pueda reconocer, ¿no?, esta relación entre el alumno y el docente, pero también lo que el alumno necesita para poder reconocerse entre alumno y alumno. Entonces, ese es el primer principio. El segundo principio que nos manifiesta aquí Jared Brophy es oportunidades para aprender. Es decir, los alumnos aquí aprenden mejor si la mayoría del tiempo disponible se destina a actividades relacionadas con el currículo y la organización de la clase pues los va conduciendo a comprometerse con ellas. Aquí nos decía que los maestros eficientes ocupan la mayor parte del tiempo realmente en actividades orientadas a alcanzar esos objetivos. Es decir, si yo como docente no tengo claro lo que yo quiero que mis alumnos aprendan, entonces eso no se va a poder dar. Es decir, no va a haber ahí una oportunidad en donde el niño va a poder aprender. Aquí nosotros como docentes tenemos que llevar a cabo y hacerle ver a los niños que la escuela vale la pena, que realmente la escuela es una oportunidad de aprendizaje. Ahí nos dice también que los maestros destinan más tiempo, es decir, maestros efectivos, eficientes, destinen más tiempo a lecciones y actividades de aprendizaje que a pasatiempos no académicos, que solamente sirvan como para distraer, pero que realmente no sirvan de nada y no abonen a lo que son los propósitos curriculares. Es decir, muchas veces solamente, a veces como docentes, no tenemos claros esos objetivos y nosotros creemos que el niño aprende, pero si no tenemos claros esos objetivos, no estamos realmente manifestando una oportunidad para el niño para que aprenda. Entonces, el niño puede estar perdiendo el tiempo porque no hay, y nosotros decimos aprende, pero realmente nosotros no tenemos un objetivo, no sabemos hacia dónde, no sé qué es lo que yo quiero que el niño aprenda. Entonces, si yo no tengo claro eso, pues realmente esto no va a abonar en nada y pues las actividades pues no van a tener un objetivo claro. También nos dice que los maestros transmiten la noción de que la escuela vale la pena, como lo mencionábamos,
y la importancia de aprovechar al máximo el tiempo que tenemos disponible. Si bien lo sabemos, nosotros en la escuela, estamos de manera presencial, pues al menos en preescolar son solamente 3 horas y nosotros realmente si analizamos por toda la rutina que pues se da, ¿no? en el preescolar, realmente el tiempo de calidad es muy poco. Entonces, si nosotros todavía haciendo esas cuentas, ¿no? Vemos que el tiempo que nos queda es muy poco y todavía no hacemos actividades que tengan un objetivo, entonces realmente no se está aprovechando y no se está creando ahí un ambiente propicio y al mismo tiempo una oportunidad de aprendizaje para el niño, ¿no? También nos dice que los maestros comienzan y concluyen las lecciones a tiempo, tienen una buena planeación y preparación que los habilita para impartir sus lecciones. Es decir, para que nosotros podamos planear, tenemos que saber cuáles son los elementos que conforman una planeación, tenemos que obviamente indagar, investigar cuáles son los estándares de aprendizaje, qué es lo que yo necesito que aprenda, es decir, los aprendizajes esperados que yo necesito que el niño que mi grupo, bueno, que el niño en particular aprenda, ¿no? Entonces, aquí nos expresa claramente y conscientemente qué esperan de sus alumnos, lo que yo espero de ellos. Y pues seguidamente enseñan estrategias, es decir, se da toda una discusión y también en estas oportunidades para aprender tenemos que tomar en cuenta todo lo que el ambiente nos da. Es decir, no podemos seguir pensando que el alumno tiene que trabajar individualmente. Tenemos que dar esas oportunidades de aprendizaje en donde se tiene que trabajar por equipos, se tiene que aprender a trabajar por equipos y también que en estas vamos a decirlo así, estas oportunidades, en estas actividades, pues se den esta serie de discusiones en donde realmente yo pueda lograr que el niño aprenda algo que me aporte algo a mí, pero también yo aportar, es como una retroalimentación, ¿no? Entonces es muy importante también este principio, estas oportunidades para aprender. Aquí nos dice, la mayoría del tiempo disponible tienen que ser destinada a estas actividades. También nos dice que los maestros expresan clara y de manera consciente qué esperan de sus alumnos. Controlan adecuadamente el salón de clases, es decir, hay una organización. También nos dice que los maestros enseñan a los alumnos estrategias y procedimientos para cumplir con estas actividades recurrentes, tales como participar, como involucrarse, como trabajar en equipo y saber cuándo y cómo se solicita ayuda. Es decir, los niños tienen esa idea ya clara, estemos desde preescolar, primaria, secundaria, tenemos que saber enseñar estas estrategias a los niños en donde ellos puedan participar, tengan esa libertad de hacerlo, pero también saber en qué momento, cómo, cuándo hacerlo, cuándo solicitar ayuda, cuándo no. También nos dice que los maestros, o sea, no pone énfasis en la imposición del orden, sino, por el contrario, en la formación de estudiantes capacitados. O sea, aquí lo que no queremos es que yo voy a imponer ciertas reglas como antes, ¿no? Que yo entraba y decía, estas son mis reglas y son las reglas del salón y esto es lo que tenemos que hacer. No, como grupo vamos a llegar a acuerdos que tenemos que cumplir. Si el niño reconoce esos acuerdos, sabe cuáles son, es más fácil hacerle ver al niño, esto lo dijimos todos y todos quedamos en esto. Entonces, es más fácil que nuestro alumno lo cumpla. Entonces, esto es muy importante, es un principio muy, muy importante también. El tercer principio nos manifiesta hacia una consistencia curricular. Esto es muy importante. Ahí nos decía la lectura que la investigación que Jerry Brophy hacía nos indicaba que a menudo, ¿no? Tanto los que diseñan estas políticas educativas, los que elaboran los libros de textos y también los maestros, nos preocupamos más por la cobertura del contenido, ¿no? O por las actividades que yo quiero que el niño haga y que haga bien, que realmente por los propósitos y los objetivos. Es decir, eso lo perdemos de vista totalmente y estos son lo que guían la planeación curricular, o sea, lo que guían esta consistencia curricular. Si nosotros no tenemos, y de verdad parece, o sea, lo hacemos muy reiterativo,
pero hasta yo, o sea, yo trabajando a veces me he perdido de los propósitos realmente que yo necesito, que yo debo tener para poder favorecer los aprendizajes en el niño, y eso no debe ser así. Realmente nosotros tenemos que no perder, ¿no? De vista estos propósitos. A veces nos vamos más hacia la actividad, el contenido, lo que yo voy a hacer, pero dejamos de lado lo más importante. Entonces aquí nos dice algo muy importante: el currículo no es un fin en sí mismo, este es un medio que ayuda a los estudiantes a aprender lo que se necesita, pues más adelante en su preparación para que él pueda desenvolverse, pues obviamente en el contexto en donde se desenvuelva. Es decir, necesitamos entender que el currículo no debe ser, o sea, esto es como un medio, ¿no? Es como una alternativa que nos dan, una propuesta que nos dan para que nosotros sepamos hacia dónde va a ir el niño a lo largo de su vida escolar, de su vida profesional más adelante. Entonces, eso es lo que nosotros debemos considerar de manera esencial, pero para eso nosotros tenemos, es decir, todos estos componentes no se deben de perder. Tenemos que tener la finalidad de alcanzar siempre los propósitos y los objetivos educativos. Y estos objetivos educativos, pues no, o sea, son el resultado del aprendizaje, ¿no? Que se basa en lo que son los conocimientos, las habilidades, las actitudes, los valores. Las metas, estas metas son la razón de la existencia del currículo. Es decir, si no hubiera metas, pues no hay currículo. Entonces, estas metas son los aspectos para alcanzar, váyase la redundancia, las metas que deberán guiar cada paso de la planeación, ¿vale? Y la planeación como tal debe incluir el desarrollo de capacidades que los estudiantes pueden emplear en su vida diaria, tanto dentro como fuera de la escuela. ¿A qué nos lleva todo esto? A aprendizajes significativos. Si nosotros tenemos en mente tanto los objetivos como las metas, podemos realizar una planeación acorde a lo que nos manifiesta el currículo y por lo tanto habrá un aprendizaje significativo. El cuarto principio nos manifiesta lo que es el establecimiento de orientaciones de aprendizaje. Aquí nos dice que los maestros pueden preparar a los estudiantes para aprender a proporcionarles una estructura inicial que aclare los resultados esperados y que indique las estrategias de aprendizajes adecuadas. Esta nos da como una lección adecuadamente presentada de lo que motiva a los estudiantes, ¿no? A aprender sobre el tema y le ayuda a valorar su importancia y también lo que es la posible aplicación. Es decir, aquí los maestros, los organizadores, le llamamos, ¿no?, del aprendizaje, son los que orientan al estudiante acerca de lo que aprenderán antes de que inicie la lección. Es decir, si yo como docente, al momento de establecer mi actividad, yo soy clara con mi grupo desde un principio, ¿no?, para manifestarle qué es lo que van a aprender, qué es lo que yo espero de él. A veces eso es muy importante, decirle al alumno, yo espero que tú aprendas esto, yo quiero que tú aprendas esto. Esto es un establecimiento de orientación, es decir, hay un camino por donde vamos a seguir para que se pueda manifestar. Esto nos ayuda a conocer también lo que es la naturaleza de los estudiantes y a enfocarnos mejor en las ideas. Aquí nos dice que el docente debe comunicar lo que el alumno va a aprender, porque es importante para ellos conocer la estructura del contenido. Si no conocemos esta estructura, no conocemos los propósitos, no conocemos las actividades, pues no se da, ¿no? Entonces, especificar también las metas y eso nos va a llevar a una estructura del contenido que yo necesito para poder establecer estas orientaciones de aprendizaje, estas estrategias en general, ¿no? Entonces nos va a ayudar a enfocarnos mejor en las ideas, pero yo le tengo que comunicar al niño qué es lo que yo espero de él. En el quinto principio nos habla ya de contenidos coherentes. Aquí el contenido coherente, bueno, nos hace referencia a que tenga un sentido, ¿no? Lo que los niños deben aprender. Es decir, la información que se dé, bueno, aquí nos dice, para facilitar el aprendizaje significativo y la retención, los contenidos deberán explicarse claramente y desarrollarse con énfasis en su estructura y relaciones. Es decir, la información que se vaya a dar tiene que ser coherente,
tiene que ser organizada, tiene que ser jerarquizada y en donde el docente pueda utilizar todos estos recursos, habilidades de comunicación que tengamos al alcance para poder apoyar a la comprensión. Es decir, dar demostraciones, dar explicaciones. Cuando nosotros damos esto, pues obviamente los alumnos responden, ¿no? Muestran este entusiasmo por el contenido y obviamente bien organizado y bien jerarquizado, ¿no? Entonces, todo esto va a abonar, va a ayudar a los estudiantes a que realmente se pueda dar un aprendizaje significativo, pero porque hay una información coherente con el contexto, coherente con lo que mis niños necesitan, pero también algo que yo ya previamente sé, debe ser una información organizada, jerarquizada hacia lo que los niños necesitan, lo que mi grupo, porque recordemos que no todos los niños aprenden de la misma forma, entonces puede ser que también a lo mejor el grupo de mi compañera, sus niños tienen otras características, entonces tengo que jerarquizar también qué es lo que a mí me sirve, qué es lo que a mí como docente voy a poder abonarle a mi grupo y obviamente en ese proceso pues vamos a utilizar los recursos que tengamos a la mano, las estrategias, todas estas habilidades comunicativas que tengan sentido para que nosotros podamos lograr esa comprensión en el niño, no un aprendizaje ya repetitivo, una comprensión, no más allá. En el sexto principio nos habla Brophy del diálogo reflexivo. Ven cómo todo va teniendo como un orden, o sea, contenidos coherentes, nos habla de crear un ambiente, y aquí ya nos habla también de lo que es el diálogo reflexivo. Aquí nos dice que se plantean preguntas para propiciar entre los estudiantes disertaciones fundamentadas alrededor de ideas integradoras. Es decir, aquí ya nos enseñan lo que es a pensar críticamente, ¿no? Que en este ambiente que se vaya a propiciar haya discusiones, haya debates, haya un diálogo reflexivo. Tenemos que empezar a propiciar eso en nuestro grupo, a veces a nuestros niños, a veces nosotros como por ejemplo en mi caso, yo soy docente de preescolar, a veces decimos son muy pequeños, ¿no? No se puede lograr eso, no, al contrario. Nosotros tenemos todas las herramientas necesarias para poder nosotros poner en la mesa un tema y que se pueda dar un debate, se pueda hablar sobre lo que los niños tienen en mente, ¿no? Todos estos aprendizajes previos que ya el niño tiene y poder hacer un diálogo reflexivo, un debate, una discusión sobre algún tema, ¿no? Entonces aquí nos habla de que este diálogo tiene que ser adecuado a los objetivos de aprendizaje. Pueden ser abiertas o cerradas, pero obviamente abiertas pues nos lleva a ahondar mucho más a fondo hacia un tema en específico, a que se pueda dialogar, a que se pueda investigar, a que se pueda reflexionar, a que solamente es un diálogo cerrado, yo pregunto, tú me contestas, ¿no? También nos dice que se debe admitir un rango de posibles respuestas, deben de invitar al debate y deben ser dirigidas a toda la clase, no nada más en específico a un solo niño o al niño que a lo mejor me responde más en clase o al niño que a lo mejor pues tiene más habilidades, sino es un diálogo que se tiene que dar con todo el grupo sobre un tema en específico. Ustedes saben que problemas todos los días tenemos en el aula y siempre va a surgir algo que pues planeado o no podemos retomar. Entonces, eso es lo que nos lleva a tener este sexto principio, que es crear un diálogo reflexivo con nuestro grupo. El otro principio, el séptimo principio, nos habla de actividades de práctica y aplicación. Aquí nos dice que los estudiantes necesitan suficientes oportunidades para practicar y aplicar lo que aprenden y para recibir esa retroalimentación. Es decir, aquí se presenta, y el texto lo presenta así, presenta 3 maneras en que los maestros podemos ayudar a los estudiantes a aprender. La primera es presentarles información. Presentan información, explican conceptos y promueven el desarrollo de estas habilidades. El segundo es hacer preguntas. Hacen preguntas, generan debate y otro tipo de disertaciones entre los estudiantes alrededor de contenidos específicos. Y el tercero es involucran a sus estudiantes en actividades o tareas que les den la oportunidad de practicar o aplicar
lo que acaban de aprender. Ahí nos dice que la mayoría de estas habilidades que se adquieren en la escuela se aprenden mejor cuando lo estamos llevando a la práctica y cuando las prácticas se distribuyen a lo largo de más tiempo. Se revisan ocasionalmente y se da a los estudiantes la oportunidad de realizarlas en variedad de tareas y contextos, no solamente en la escuela, sino el aprendizaje, y más ahorita lo estamos llevando pues en este plano a distancia. Podemos crear estas oportunidades que es un poquito más complicado, pero se puede realizar, y pues ahorita que ellos están pasando más tiempo en casa, creo que también estas habilidades sí se pueden ir adquiriendo, desarrollando quizá en otro contexto, pero sí podemos ser parte de crear estas oportunidades de poder practicar y aplicar sobre todo lo que los niños están aprendiendo, ¿no? Obviamente ahorita no hay socialización como tal, ¿no? Con todo el grupo, pero pues hay relación con lo que están viviendo en casa y con lo que pueden aprender en el hogar ahorita. Entonces, es importante esta parte de que no solamente lo aprende y ya, sino hay que estarlo llevando a la práctica, ir observando nosotros si realmente lo está aprendiendo o no, dar esas como, ya lo apliqué, vamos a mostrarle situaciones diversas, problemas, a ver si realmente él lo está llevando a la práctica o no, y retroalimentarlo en caso, ¿no? de que no lo esté haciendo, ¿no? De que no lo haya aprendido. Entonces, esas oportunidades son importantes y hay que crear esas actividades para que podamos favorecer estos aprendizajes. También nos dice aquí, como actividades de práctica y aplicación, que la práctica exitosa consiste en pulir esas habilidades ya establecidas en niveles anteriores para hacerlas más fluidas, más eficaces y automáticas. Es decir, que ya por inercia el niño lo haga y sin necesidad de que, ¿te acuerdas que vimos? Sino que solamente sea una habilidad que ya el niño haya desarrollado y que la pueda hacer por sí solo, ¿no? Como por ejemplo, cuando decimos estas habilidades motoras o habilidades cognitivas, ¿no? En el lenguaje, pero que ya puedan hacerlas solas y ya no necesiten como un reforzamiento o una ayuda, sino ya lo puedan hacer por sí solos. También dice que debe disminuirse al mínimo ciertas actividades, como llenar hojas de trabajo, resolver páginas con problemas matemáticos y otras tareas que obligan solamente a esa memorización o a la práctica de sus habilidades de forma aislada del resto del currículo. Si nosotros seguimos haciendo todo el tiempo todas estas actividades de solamente yo le doy una hoja y el niño lo hace, y que muchas veces son por presiones externas, no se va a lograr esto, no se va a lograr realmente lo que el currículo pide, que es fomentar o ir más allá hacia el logro de estas habilidades que pues obviamente nuestro programa, nuestros principios nos dicen. Entonces, si nosotros seguimos actuando de esta forma, no se va a lograr. Entonces, no es que no se hagan, pero sí deben disminuirse, deben también fomentarse otro tipo de actividades más reflexivas y donde le exijan más al estudiante y de alguna forma ellos también nos exijan a nosotros como maestros. Nos dice ahí también que conviene que la práctica se desarrolle en contextos de aplicación que requieren el entendimiento conceptual del conocimiento y la aplicación autorregulada de las habilidades, ¿no? Entonces, esto es un aspecto muy importante del principio. Aquí nos dice, nos ponen tres habilidades, lo que son, por ejemplo, en la lectura, en la escritura y también las habilidades matemáticas. ¿Cuáles son? Pues sabemos que las habilidades de lectura son la interpretación de textos extensos, ¿no? No solamente es yo leerle o que el niño se le lea y pueda hacer un dibujo, sino que se vaya más allá, en donde el niño se le enseña a pensar por medio de la lectura, ¿no? Ahí nos manifestaba también cuáles son estas actividades que nos pueden ayudar a que el niño aprenda a pensar, y es la interpretación de textos y cada vez más complejos, en donde el niño pueda pues llevar a la práctica estas habilidades en cuanto al lenguaje. Si no hay esa práctica constante, pues difícilmente vamos a poder desarrollar estas habilidades. Y en cuanto a la escritura,
pues tienen que ser actividades de redacción, pero que también van aunadas con las habilidades de lectura, ¿no? Estas van de la mano también, en donde aquí nosotros podemos empezar reconociendo, ¿no? Cuáles son los procesos de escritura, cuáles son los niveles de escritura, de lectura en los niños, y de esa manera poder ayudarle poco a poco en establecer estas actividades que necesito para que no solamente es escribir, sino aprender y saber qué es lo que está escribiendo, ¿no? Y también en las cuestiones matemáticas, en las habilidades matemáticas, que no es solamente ponerle una hoja y que haga la operación correctamente, sino que cuál es el proceso que llevó a cabo para que él pudiera resolver esta problemática. Entonces, es muy interesante cómo a partir de estas 3 habilidades, pues nosotros podemos llevar a la práctica pues una serie de actividades que le permitan al niño afianzar lo que es su aprendizaje. En el 8º principio nos habla acerca de la construcción de un soporte al compromiso de los estudiantes con sus tareas. Aquí nos mencionaba que es importante también que los niños sepan que hay un compromiso en el desarrollo, ¿no? Y que él tenga esa responsabilidad también de poder saber lo que él necesita aprender. Entonces, ahí nos decía que el maestro proporciona a los estudiantes la asistencia necesaria que le permita comprometerse en las actividades de aprendizaje de manera productiva. Nos dice que las actividades deben presentarse en forma clara, tener control, seguimiento para lograr el impacto que se desea. Ahí nos decía también que deben ser variadas, deben ser interesantes, deben de ser desafiantes, no sincronismo, ¿no? Es importante que primero, por ejemplo, si el niño no lo sabe como tal, el maestro puede explicar primero el trabajo y luego darle ejemplos también a los niños para que ellos se sientan motivados, ¿no? Brindarles también esa asesoría al alumno, retroalimentarlo y conducirlo a que reflexione una vez terminada la actividad. También nos dice aquí que los docentes deben insistir en los propósitos que se persiguen, ¿no? Nos dice aquí que durante las lecturas los docentes deben recordar a los alumnos las estrategias, cómo resumir, cómo tomar notas, cómo hacer preguntas, etcétera. Nos dice que una vez que los alumnos comienzan con las actividades, el docente debe tomar esa batuta de controlar su progreso, pero también ofrecerles solamente la ayuda necesaria. Si nosotros intervenimos todo el tiempo, pues quien va a terminar haciendo la actividad va a ser el maestro, bueno, ahorita, ¿no? Puede ser también el padre de familia, pero bueno, en este caso, nosotros como maestros en un aula presencial, solamente ofrecer la ayuda necesaria. Si yo ya sé que el niño domina ciertas habilidades, no voy a intervenir tanto aquí, a menos de que lo solicite, pero saber también en qué momentos, ¿no? Entrar. Nos dice también que los maestros también necesitan evaluar que la actividad se realice adecuada y completamente. Nos dice también que la mayoría de las actividades no serán efectivas a menos que sean seguidas por reflexiones y retroalimentación. Si nosotros al final, ¿no? O en ese proceso de estas actividades, nosotros no damos paso a esa reflexión de lo que yo quería que aprendieran y lo que aprendieron o lo que no se aprendió. Y solamente queda así, o sea, me lo entregan y ya, pues no se llevó a cabo nunca una reflexión pues asertiva, no hubo una retroalimentación, no hubo un intercambio de lo que yo esperaba y lo que se hizo y lo que realmente también él esperaba de él. Entonces, si no se da ese intercambio, es imposible que podamos nosotros lograr ese aprendizaje significativo. En el punto 9, bueno, el principio número 9 nos habla acerca de la enseñanza de estrategias. Como docentes nosotros tenemos que saber modelar e instruir a los estudiantes en estrategias de aprendizaje, pero también de autorregulación. Pues es importante que nosotros pues estemos siempre ahí de la mano investigando o analizando situaciones, reflexionando con los compañeros acerca de estrategias que nos han servido, que les han servido a ellos para poder ayudarle, ¿no? Abonarle esto a los niños
en cuanto a su aprendizaje y también lo que nosotros esperamos de ellos, ¿no? Dice aquí que muchos estudiantes no desarrollan por su cuenta estrategias efectivas de aprendizaje y de resolución de problemas, pero son capaces de hacerlo a partir de la demostración y la enseñanza directa de sus maestros. Hay muchos niños que a veces nosotros decimos, ay, son niños bien despiertos, o mira cómo un niño o cómo el joven pudo resolver este problema y yo no intervine. Pero hay muchos niños que no son así, que nosotros tenemos que demostrar, poner como un ejemplo de lo que el niño puede hacer para que él pueda pues llevarlo a la práctica y se sienta también motivado por hacerlo. Entonces, estas estrategias son importantes que nosotros la tengamos en cuenta sobre lo que queremos en cuanto, por ejemplo, ahorita a la autorregulación de sus emociones, enseñarles, porque pues, sobre todo en preescolar, muchos niños pueden expresar sus emociones sin saber cuáles son, por ejemplo, pero muchos no, entonces muchos no pueden expresar, entonces nosotros tenemos que ahí desarrollar esas estrategias para que pues primero las conozcan y después puedan tener ellos a la mano también pues un paquete de estrategias que le permitan conocerlas, reconocerlas, manifestarlas, pero también autorregularlas. Entonces, eso es importante. También nos dice que el maestro piensa en voz alta mientras demuestra el uso de una estrategia. Es decir, cuando nosotros estamos poniendo en práctica, nosotros ya tenemos que haber armado todo un cúmulo de cómo pues poder implementarla, ¿no? Es como si yo estuviera explicando a lo que se refiere dicha estrategia, ¿no? Entonces, ahí nos habla acerca de una demostración cognitiva. Nos dice que esta demostración cognitiva exhibe los procesos de pensamiento que guían el uso de la estrategia en una variedad de contextos. Nos dice también que la demostración cognitiva proporciona al estudiante un lenguaje en primera persona, hablar como uno mismo, ¿no? Que puede adaptar directamente cuando emplea la estrategia. Me pasó, o sea, hablo del yo como tal, ¿no? Ni en segunda ni en tercera persona, sino es como apropiarme, ¿no? Totalmente. También nos dice aquí que elimina la necesidad de traducir, que se crea cuando se explica usando un lenguaje impersonal. Y nos dice también que los maestros pueden hacer demostraciones cognitivas a sus estudiantes en habilidades de estudio y en estrategias de aprendizaje generales. Puede ser a través de ensayos, elaboraciones de otros textos, con una organización, verificación, basa por la verificación del aprendizaje y también seguimiento del estado de ánimo de nuestros estudiantes. Entonces, es como un proceso de investigación, ¿no? Pero aquí lo que nosotros damos a demostrar es poder, pues, exhibir estos procesos de pensamiento que, pues, obviamente van a guiar a la estrategia, pero es como que como una investigación de por medio para que nosotros podamos llevarlo a cabo, ¿no? En el principio número 10 habla de un aprendizaje en colaboración. Aquí nos dice que a menudo nuestros estudiantes se benefician al trabajar en parejas o en pequeños grupos, en vinas, etc. Pues ellos les permite construir significados o ayudarse unos a otros en el dominio de sus habilidades. Y aquí nos ponen en el trabajo colaborativo cuáles pues, son los beneficios, ¿no? El trabajo colaborativo propicia que los alumnos se ayuden mutuamente a alcanzar los logros individuales. Nadie los puede alcanzar pues en la medida de lo posible por sí solos, ¿no? Muchas veces el trabajo colaborativo nos ayuda a poder desarrollar cada uno habilidades propias que, pues, si todas esas habilidades se juntan, puede darse el beneficio de, pues, de una actividad, ¿no? También nos dice que los estudiantes trabajarán juntos para alcanzar estas metas grupales. Nos dice que en el proceso del trabajo colaborativo, el docente debe dar apoyo y asesoría a los estudiantes. Y también las metas del grupo se deben combinar con la responsabilidad individual. Es decir, este trabajo colaborativo intervienen todos, pero también debemos enseñar a nuestros niños a que hay una responsabilidad individual en cuanto al desarrollo de habilidades, ¿no? A lo que tú tienes que hacer también como individuo, porque esto ya lo sabes, ¿no? Entonces, también ahí nosotros tenemos que ser muy claros desde el principio, como que afianzar
los aprendizajes que cada uno de nuestros alumnos tenga, pero incentivar esta estrategia de que ellos puedan trabajar juntos y hacerles ver que trabajando de manera colaborativa, pues las metas que se pueden lograr, pues van a ser mucho mejores, más satisfactorias y con mucho más aprendizaje para todos. Y eso es muy importante, ¿no? También aquí el docente nos dice aquí que es, pues obviamente este mediador, ¿no? En donde pues debe dar apoyo, asesoría, pero saber en qué momento, como lo mencionaba el anterior principio, saber en qué momento hacerlo, no intervenir siempre. Y muchas veces también ponemos nosotros estrategias a lo mejor en donde también otros niños u otros jóvenes nos pueden ayudar como asesores en el proceso, pero es un trabajo conjunto y saber en qué momento hacerlo, porque si no, pues terminamos haciendo nosotros la actividad y no el niño, que es el que queremos que aprenda, ¿no? En cuanto al otro principio, el número 11, nos habla acerca de la evaluación. Aquí nos dice que la evaluación debe ir enfocada al cumplimiento de objetivos. El maestro utiliza una variedad de métodos de evaluación, pueden ser tanto formales como informales, para encauzar los avances hacia el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje. Nos dice que los maestros eficientes emplean evaluaciones para medir el progreso en el aprendizaje del alumno y para planear mejoras en el plan de estudio. No es solamente para decir, esto no sabe. Es es un mediador. Realmente la evaluación es un mediador, es un proceso, es un objetivo como tal, en donde nosotros nos va a permitir poder saber cómo va, ¿no? Cómo va el niño, pero de qué manera se le puede ayudar para que pueda alcanzar sus aprendizajes. Entonces nos dice que la evaluación favorable incluye información de diferentes fuentes, ¿no? Debe haber un diagnóstico, no puede ser solamente por medio de la observación, también tenemos que recabar información que viene de manera externa, ¿no? Entonces ahí nos dice que abarca un rango completo de metas o resultados esperados. Nos dice que las pruebas estandarizadas deben estar acompañadas de pruebas proporcionando directamente por los autores de los planes de estudio. Nos dice también que las actividades de aprendizaje y las fuentes de información diferentes a exámenes deben utilizarse con propósitos de evaluación, ¿no? Si nosotros no las llevamos enfocadas hacia lo que él va a hacer en el momento que se dé la evaluación, por sí solo, pues no va a haber una evaluación que esté enfocada en esos objetivos. Nos dice que la evaluación debe considerarse una parte continua e integral del proceso de aprendizaje de cada unidad, como parte integral, o sea, parte realmente importante del proceso de aprendizaje. Y por último, el número 12 nos habla de los logros esperados. Nos dice que el maestro establece y desarrolla las tareas de enseñanza a partir de las expectativas que tiene sobre los logros de aprendizaje. Y obviamente abunda en cuanto a las expectativas de los maestros respecto de lo que sus estudiantes son capaces de lograr. Tienen a dar forma tanto a lo que los maestros de obtener de sus estudiantes, como a los que los alumnos esperan obtener de sí mismos. Es decir, lo que obviamente los estudiantes son capaces de lograr, de dar, ¿no? Y también, por otra parte, lo que los alumnos esperan obtener de sí mismos. Entonces, esto es, obviamente, pues es una enseñanza a partir de expectativas. También nos dice que los maestros deben formar y proyectar expectativas tanto positivas, pero también realistas. Nos dice que los maestros deben esperar que la mayoría de sus alumnos progresen lo suficiente para desempeñarse satisfactoriamente en el siguiente nivel. Es importante esta parte porque muchas veces decimos, este niño ya no aprendió, yo no puedo esperarme, yo tengo que seguir, yo tengo que avanzar porque me esperan 30 niños más. Entonces, creo que también es importante encauzar porque no podemos apartar por decidirme entre uno u otros, sino tenemos que saber que como docentes tenemos que poder encauzarlos a todos y tenemos que buscar la manera de cómo hacerlo. Entonces, es importante también, quizá no es como vamos a pararnos hasta que el otro, no, tenemos que avanzar a pasos,
pero también tenemos que rescatar al que no ha podido lograr pues sus aprendizajes esperados. Entonces, es como esa empatía que necesitamos tener para poder dar esa equidad, ¿no? También dice que el docente debe de hacer a todos los estudiantes responsables de participar en las actividades de aprendizaje. Y nos dice que en lugar de evaluar simplemente niveles relativos del éxito, dice que también el profesor puede diagnosticar dificultades de aprendizaje y dar retroalimentación apropiada. O sea, es importante, obviamente, resaltar los puntos positivos, ¿no? Lo que el niño sabe, pero también diagnosticar en qué momento hay dificultades y cómo poder retroalimentar o cómo dar paso a esa retroalimentación para que se pueda dar un aprendizaje, porque si nada más siempre vemos, bueno, los aspectos buenos, pero no, o sea, no es resaltar lo malo, pero sí es hacerlo evidente que también forma parte de nuestro aprendizaje, pues no se va a lograr ese aprendizaje como tal. Algo importante que nos manifiesta el autor aquí es que nos dice, el éxito del profesor aumenta cuando piensa que puede ampliar el alcance de sus estudiantes mediante la estimulación y el aliento para lograr tanto como puedan en lugar de solamente intentar. O sea, no podemos quedarnos solamente ahí, sino tenemos que tener nosotros también esa motivación porque nosotros podamos ayudar y apoyar lo que más se pueda a nuestros estudiantes, ¿no? Y saber que ellos pueden, o sea, creer en ellos, creer en que pueden alcanzar sus aprendizajes y eso se va a dar a través de estimularlos, de ser creativos, de motivarlos y de que realmente ellos pueden lograr, pero no solamente decir, bueno, lo intenté, pero pues ya, yo tengo que seguir, ¿no? Entonces, es como tener pues también nosotros esas habilidades para poder pues lograr. Yo siento que siempre he dicho que el logro de los estudiantes pues es a la larga pues el éxito también de un docente, ¿no? Que supo encauzar y supo intervenir de manera adecuada. Entonces, esto como tal pues son los 12 principios que Brophy pues implementó en esta investigación que nos habla acerca de cómo debe ser la enseñanza, ¿no? La enseñanza en nuestras aulas, ¿no? Con nuestros niños. Ahorita me gustaría, y pues ahí lo voy a pedir al maestro Jorge, no sé, que porque yo no veo aquí a mis compañeros, pero sí me gustaría dar pues unas preguntitas para que pues podamos repasar también nosotros, pues todos estamos aquí en este proceso, entonces podamos ayudarnos mutuamente con algunas preguntas que tienen que ver en relación con la lectura y ver de qué manera pues podemos analizarlas, reflexionarlas y darle respuestas, ¿no? De lo que pues nos puede apoyar y abonar en el examen. Entonces, no sé si el maestro Jorge me apoyaría o alguien para que alguna compañera o algún compañero quiera participar y poder leer alguna pregunta, pues leer esta pregunta que puedan ver ahí en su pantalla. Claro que sí, maestra, adelante. No sé quién quisiera participar, yo no veo a nadie por acá, pero Alcen no su sé manita quién. en el Zoom para que podamos elegir. Sí, es que yo no los veo, pero ahí sí, ustedes ven, a ver, creo que ya estoy viendo, sí, ya estoy viendo, pero no lo, pues voy a poner ahí al azar, a ver qué maestro, a ver, por aquí, la maestra Vanessa Rojas, ¿está por ahí? ¿Estará por ahí la maestra Vanessa? Sí. Bien, maestra, ¿nos ayudaría por favor a leer esta preguntita? Sí, claro. La maestra Claudia hace su planeación y seleccionando actividades, aprendizajes esperados y conocimientos congruentes con los propósitos que se pretenden en los planes y programas. Además, busca que los estudiantes lo puedan aplicar dentro y fuera de la escuela. Según el texto Enseñanza de Jerry Brophy, ¿qué principio está poniendo en práctica? Inciso A, un ambiente de apoyo en el salón de clases. Inciso B, oportunidad para aprender. Inciso C, consistencia curricular. Inciso D, establecimiento de orientaciones de aprendizaje.
Gracias, maestra. Y aquí analizando esta pregunta, ¿cuál de los principios, porque pues ahora sí que viene enfocado a lo que son los 12 principios que menciona Jerry Brophy en la lectura, ¿a cuál cree que la maestra Claudia hace referencia? Bueno, ¿a qué principio hace referencia a lo que la maestra Claudia está haciendo con su planeación? Ahí dice, hace su planeación, seleccionando actividades, aprendizajes esperados y contenidos congruentes con los propósitos que se pretenden en los planes y programas. Además dice que busca que los estudiantes lo puedan aplicar dentro y fuera de la escuela. ¿A qué principio cree usted que hará referencia la maestra? ¿A un ambiente de apoyo, a una oportunidad para aprender, a una consistencia curricular o a un establecimiento de orientaciones de aprendizaje? Consistencia curricular. ¿Por Sí. qué? Porque en la consistencia curricular alcanza, ahí nos explicaba que debe de alcanzar sus propósitos y objetivos educativos, ayudando al alumno a aprender. Y dentro de los objetivos nos comenta que es el conocimiento, las habilidades, su actitud, los valores, y se pretende alcanzar una meta mediante la planeación, y esta planeación debe de ser congruente. Es correcto, maestra, muy bien. Vamos a ver cuál es la respuesta. Es correcto, es la consistencia curricular. Como bien lo menciona la maestra, pues la consistencia curricular hace énfasis en esto, ¿no? En que tenemos que tener claros cuáles son los objetivos, en cuáles son las metas y también en cómo debe hacer la planeación. Entonces, aquí como lo dice la maestra en el ejemplo, se hace su planeación y toma en cuenta todos estos componentes. Entonces, por lo tanto, el principio al que se refiere es que hay una consistencia curricular en lo que ella está haciendo. Así que muy bien, maestra, muchas gracias por participar. No, vamos a leer otra pregunta por acá. A ver, no sé quién quiera participar ahora. Gracias, maestra Vanessa. ¿Quién más Sí, le de nada. gustaría? Quien quiera participar, active su micrófono. La maestra María Elena. Yo, maestro, sí. Sí, maestra, adelante. El maestro Ricardo, al iniciar sus clases, explica a los alumnos la actividad a realizar para que sepan qué aprenderán. Trata de interesarlos en el tema y que aprecien por qué es importante para ellos. Según el texto Enseñanza de Jerry Brophy, ¿qué principio está poniendo en práctica? A. Contenidos coherentes. B. Oportunidades para aprender. C. Enseñanza de estrategias. D. Establecimiento de orientaciones de aprendizaje. Bien, maestra, muchas gracias. ¿Cuál considera usted que se refiere, a qué principio cree que está poniendo en práctica ahí el maestro Ricardo? Yo digo que es es que estoy entre dos. Espéreme. Sí, no se preocupe, usted analice. Ahí dice que el maestro inicia sus clases explicándole a los alumnos la actividad a realizar. O sea, está explicándole lo que van a hacer para que sepan que aprenderán y trata de interesarlos en el tema y que aprecien por qué es importante, o sea, por qué es importante ese tema para ellos. ¿Serán oportunidades para aprender? Oportunidades para aprender. ¿Por qué? A ver. Lo que usted está comentando, él les plantea que, o sea, ¿qué es lo que se va a enseñar, no? El maestro aquí les dice qué es lo que se va, qué es lo que va a enseñar y para qué les va a servir también, ¿no? Y de interesarlos en lo que se va a dar, en lo que tienen que aprender los niños. Y bueno, pues yo creo que es esa, no sé. Bien, maestra, sí, no se preocupe. ¿Alguien más? A ver, por aquí tal vez en el chat creo que han puesto algo, no sé. ¿Alguien más le gustaría participar con otra respuesta? El maestro Claudio nos comenta ese maestro. A ver, maestro Claudio, adelante. Entre la B y la D. Entre la B y la D. Si ¿Por no qué es- ¿por qué la B o por qué la D? A ver. La maestra Miriam Obando nos comenta que es la D. ¿La D? ¿Por qué es la D? A ver. Sí, coméntenos por qué es la D ahí en el chat, compañeros. Con gusto lo. Buenas tardes. Sí.
Buenas tardes, compañeros. Yo considero que es la letra D, porque el establecimiento de orientaciones para el aprendizaje dice que la importancia de que el maestro explique lo que van a aprender, la importancia de los contenidos, a qué meta quieren llegar, las actividades, es decir, la organización de lo que se va a aprender y por qué es importante hacerlo. Ok, muy bien. Válido, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, pues creo que están como entre la B y la D. Ambas tienen similitud, pero vamos a ver cuál sería la respuesta correcta. Ahí nos dice que la respuesta correcta es... A ver, déjenme ver que ya se me trabó esta cosa. Ahí está. Es el inciso D, establecimiento de orientaciones de aprendizaje. ¿Por qué el establecimiento de orientaciones? Porque como la maestra lo mencionó, la última que participó, ahí nos habla acerca, o sea, la orientación como tal de aprendizaje nos dice todos los elementos que el maestro considera, ¿no? Que reitera más bien a sus alumnos para lo que necesitan aprender, es decir, los pone o sea, les da como una orientación previa de lo que ellos necesitan saber, de lo que van a aprender, ¿no? Y que por qué es importante el que el maestro lo pueda hacer. Si bien ahí en la exposición decíamos, ahí lo dice, el docente debe comunicarles siempre al momento de iniciar la actividad qué es lo que espera de ellos, cuál es el tema, por qué hay que aplicarlo. Nos dice también por qué es importante ese tema para ellos en específico y qué es lo que se va a aprender y de qué manera les va a servir para la vida, ¿no? Entonces, estos son orientaciones de aprendizaje, porque van llevando a los niños enfocados o a los jóvenes hacia lo que necesitan saber y por qué tienen que aprender eso, porque les va a ayudar para tal cosa o van a poder hacer tal cosa más adelante. Entonces, es el establecimiento de orientaciones de aprendizaje. Esa sería la respuesta correcta. No, pues Pero, saqué 0, maestra, entonces. ¿Perdón? Que entonces saqué 0. Sí, no la escuché, maestra. A ver, otra vez. Perdón. Que entonces saqué 0, maestra Yasmín. Sí. Ok, bueno, entonces vamos a pasar a la otra pregunta. Ya nada más nos queda una más. Aquí, no sé a quién más le gustaría leer esta preguntita. Creo que la maestra Ale abrió su micrófono. Bueno, maestra Ale. No. Dice la maestra Cris, de tercer grado de preescolar, trabaja por proyectos y organiza a los niños en equipo de trabajo OVINAS para que se apoyen y realicen las actividades. Sin embargo, los alumnos saben que cualquiera del equipo puede ser llamado para contestar una pregunta o examinado individualmente. Según el texto enseñanza de Brokby, ¿qué principio está poniendo en práctica? A, un ambiente de apoyo en el salón de clases. B, aprendizaje en colaboración. C, consistencia curricular. Y D, establecimiento de orientaciones de aprendizaje. La correcta considero que es la B. ¿Es la B? Aprendizajes en colaboración. La segunda, B, letra B. La segunda. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué, maestra? A ver. Ya no escucho. ¿Se le fue el audio? Sí, sí, porque se beneficia el trabajo en pareja o en pequeños grupos, lo cual permite la construcción de aprendizajes significativos. Y pues ahí se da la ayuda mutua, el trabajo en colaboración, el trabajar juntos y por lo tanto asumir responsabilidades. Exactamente, ok. ¿Alguien más tiene otra respuesta? Aquí en Facebook nos están comentando los compañeros Lupita Montejo que es la B, la maestra Lady que es la B, la maestra Chio igual que es la B, y la maestra Chio nos dice que es la B porque debe permitir el trabajo colaborativo y al mismo tiempo la responsabilidad individual. Ok. Vamos a ver si es la B a continuación. Vamos a ver. Se me traba esto. Ahí está. Muy bien. Es el inciso B. Muy bien, acertado. Es el trabajo colaborativo y algo ahí medular que dice es
cuando la maestra dice, sin embargo, los alumnos saben que cualquiera del equipo puede ser llamado para contestar una pregunta o examinado individualmente. Es decir, que ahí también ese principio de aprendizaje en colaboración nos hace ver la responsabilidad individual que también tiene el alumno. O sea, no es nada más que todo el equipo y no, sino que también hay una responsabilidad individual. Entonces, esa creo que es la parte en donde nos hace énfasis en que debe, pues el principio al cual se refiere es el aprendizaje en colaboración. Muy bien, maestros, muy bien, compañeros, muy bien con esta pregunta. Y ya nos queda una última nada más, que ya no sé en cuánto tiempo ya me pasé, pero no sé si alguien quiera leer esta última pregunta. Yo, maestra. Sí, adelante, maestra. Dice, en el grupo de 5º grado de primaria, algunos niños requieren más apoyo que otros. Por ejemplo, para estudiar temas de ciencias naturales, es necesario que la maestra los guíe directamente haciendo esquemas o mapas conceptuales para que puedan realizar la actividad. Según el texto, enseñanza de Brophy, ¿qué principios está poniendo en práctica? A, enseñanza de estrategias. B, oportunidades para aprender. C, consistencia curricular. D, establecimiento de orientaciones de aprendizaje. Yo considero que es la letra A. ¿Por qué? Porque la maestra está propiciando ciertas estrategias para que el alumno se empiece como a guiar qué es lo que va a hacer. Como usted decía, es importante que el alumno vaya haciendo por sí solo las actividades para que y pueda hacer actividades por sí mismo. Ok. No sé, usted dígame. Ok, maestra. Gracias. Por aquí veo en el chat que alguien puso la letra B. Alguien por ahí, gracias, maestra, porque por la reflexión que hizo acerca de la que usted considera que es el principio, es enseñanza de estrategias. Y por ahí alguien puso el inciso B, oportunidades para aprender. No sé si hay alguna reflexión o por qué considera. Bueno. Sí, maestra. ¿Sí me escucha? Yo considero que es la letra B, oportunidades para aprender, porque durante su exposición usted mencionó que nosotros como docentes tenemos que darle a los niños las mismas oportunidades para aprender y apoyar a los que más requieren o necesitan apoyo. Ok. Bien, bueno, ¿quién más? ¿Quién más considera que acá es el inciso B? En el Facebook nos comenta la maestra Laura que es el inciso A, porque el maestro instruye en estrategia de aprendizaje. Y igual varios compañeros igual están diciendo que la maestra Adriana, maestra Lilia, Ana Rosa, sí, la letra A. Ok, bueno, vamos a ver cuál es. La pregunta 3, déjame que ya se traba esta cosa. Ok, aquí nos dice que es el inciso A, enseñanza de estrategias. En la enseñanza de estrategias nos dice, bueno, aquí obviamente el cuestionamiento es de que el niño requiere, hay un grupo de 5º grado de primaria, pero dice que algunos niños requieren más apoyo que otros. Por ejemplo, para estudiar temas de ciencias naturales, es necesario que la maestra los guíe directamente haciendo esquemas o mapas conceptuales para que puedan realizar la actividad. Y si nosotros nos vamos al principio de enseñanza de estrategias, nos dice aquí, nos hace énfasis en eso, en que no todos los niños pueden o tienen a la mano estas estrategias, o sea, no las saben. Entonces, uno como docente tiene que enseñarles aquí como a poder afianzar a que puedan desarrollar estas habilidades en la enseñanza de algún elemento en concreto, ¿no? Entonces, no es que no tengan habilidades, sino que hay unos que requieren como que el docente pueda explicarles, pueda ponerles algún ejemplo, los motive para ellos, que es por medio de los esquemas o mapas conceptuales, que aquí en este caso la maestra los va a guiar para que ellos puedan realizar esa actividad. Entonces, esto se refiere al principio de enseñanza de estrategias. No es tanto las oportunidades para aprender, porque las oportunidades son lo que el docente tiene que saber, o sea, las habilidades que él tiene que dar, o sea, que tiene que saber para, obviamente, poder enseñarles a los niños. Pero esto es más en específico.
aquí de que pues, nos habla directamente de un tema de ciencias naturales en el cual algunos niños pues no pueden realizar la actividad y otros sí. Entonces es como más específico y por eso nos dice que por medio de mapas y de esquemas, que son como esta estrategia, es que se les va a poder motivar a los niños directamente, los que no saben, para que puedan realizar la actividad. Por eso es que se refiere a la enseñanza de estrategias. Aunque como decía la maestra anterior, tiene similitud, o sea, se puede confundir con las oportunidades para aprender, porque es como si yo lo interpreto de esa forma, es que el docente está dándole recursos, ¿no? Que son también estrategias para que el niño pueda aprender un tema en específico. Pero aquí es exactamente sobre este tema, sobre más hacia una materia, por ejemplo, o hacia algún tema en específico que necesita pues ayudarle con alguna enseñanza de estrategias para que el niño pueda realizar por sí solo también más adelante esta actividad. Entonces, esa sería, bueno, esa ya es la última, no sé si nos da tiempo o ya la dejamos. Esta, si gusta, la dejamos para sí, la dejamos. que ellos mismos la contesten ahí nuestra página. Exactamente. Muy bien, entonces, por mi parte sería todo, les agradezco mucho por siempre pues estar ahí participando y apoyándome. Si hay alguna duda, porque también yo también estoy como ustedes aquí retroalimentándome, pues podemos ahí ponerlos en el grupo, en el chat, para que pues con mucho gusto podamos apoyarnos todos. Gracias a todos y buenas noches ya. Gracias, maestra Yasmín, muy amable, la verdad que son... Ya, ok. Agradecemos a la maestra Yasmín por este tema, que la verdad sin duda es un tema que nos ayuda mucho a reflexionar de cómo trabajar con los niños y de qué manera y sobre todo en qué estrategias. Me encantó esa última pregunta porque habla acerca de lo que nos decía el maestro Héctor, acerca de las palabras claves. Ya ven que para poder presentar lo que son, poder contestar, tenemos que basarnos en las palabras claves. En este caso nos hablaba acerca de estrategias y ahí en la lectura nos decía de que ella iba a usar mapas, que iba a hacer ciertas actividades que nos daban la pauta para entender qué se relacionaban. Vi también aquí en el chat que le contestaron, déjenme lo activo. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, acerca de oportunidades para aprender es más sobre el tiempo. Y en efecto es más sobre tiempo, es más sobre afecto, es más sobre generar un ambiente que el niño pueda adquirir ese conocimiento. Entonces sí es muy importante aprender a relacionar las palabras con lo que se va a contestar y con lo que nos están pidiendo, porque muchas veces hay similitudes. Pero bueno, vamos a continuar con las actividades del día de hoy. Vamos con un tema muy especial que es relacionado a lo que es el plan y programas el 2017, según nos comentan aquí. Y va a estar a cargo de un maestro que es su primera exposición aquí con nosotros en nuestro grupo de asesores educativos México. Él se llama Eusebio Azamar Gómez, es licenciado en educación primaria. Él tiene 10 años de servicio, es casi igual que nosotros. Creo que la mayoría de aquí estamos en ese rango de 10 años, 15 años, 20 años. Tiene 4 diplomados sobre evaluación y educación digital, tiene 18 cursos sobre aprendizaje digital, es tallerista en la Escuela Normal del Estado, la Rosario María Gutiérrez Skilsen. También es conferencista especializado en los procesos de admisión y promoción horizontal y reconocido por la escuela que acabo de mencionar. También él es un creador, al igual que la maestra Claudia, al igual que el maestro Dani, él es un creador en YouTube, él tiene su canal. De hecho, al ratito le vamos a pedir que nos mande su link para poderlo compartir ahí tanto en Zoom como en los grupos para que lo conozcan. Él tiene su canal de YouTube, se llama El Profe Virtual. También actualmente él está siendo parte de los que están diseñando el nuevo libro de texto de geografía de 6º grado. Ya ven que ahorita están con eso de la nueva edición de los libros. Bueno, él es parte de eso. Él está trabajando eso. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a darle la palabra a él, igual creo que con la maestra Claudia, no sé, ahí ellos van a checar cómo.
Cualquier duda al final ellos van a estar respondiendo y vamos a estar ahí aclarando dudas. Ok. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. El maestro Eusebio va a presentar los principios pedagógicos que se encuentran dentro de los aprendizajes clave, que es el plan y programa de estudio del año 2017. ¿Por qué nos vamos a enfocar hacia esto, compañeros? Si bien es cierto, nosotros veníamos trabajando inmersamente en 3 planes, que es el plan 2011, que es la RIEP, el plan 2017, que es aprendizajes claves, y ahora con la nueva escuela mexicana, tenemos que recordar y retomar que el plan 2011 debió finiquitarse el ciclo escolar pasado. Sin embargo, algunos todavía lo están tomando en cuenta. Si ustedes se enfocan al programa 2017, en su página número 17 nos dice que a partir del ciclo escolar 2019-2020 debió haber quedado completamente instaurado en todas las escuelas. Es decir, nosotros este ciclo escolar 2020-2021 solamente debemos estar trabajando con lo que es aprendizajes claves y la nueva escuela mexicana. Y sin embargo, nos mencionan los compañeros que van a promocionar para la parte vertical que dentro de su bibliografía sí está mencionado el 2011. Entonces, por eso hay una serie de confusiones, porque en el plan, en el aprendizajes claves, perdón, ya está estipulado desde que se empezó cuánto tiempo y en cuántos años se tenía que aplicar. Ok, entonces le cedo la palabra al maestro Eusebio para que nos explique este dominio 2, principios pedagógicos. Muchas gracias, maestra. Buenas tardes, buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí. Gracias a la oportunidad que me está dando el equipo de Asesores Educativos México por la oportunidad, porque pues he tenido oportunidad, pues valga la redundancia, de trabajar con grupos de manera particular, y en esta ocasión lo estamos haciendo sin ningún costo debido a la invitación que me proporcionaron. Entonces, efectivamente, como dice la maestra Claudia, el plan 2011 debió haber quedado derogado ya desde el ciclo pasado. Sin embargo, recordemos que se vinieron elecciones, había que reformular todo, hacerle una reforma al sistema educativo, y por eso se aplazó. Entonces, es posible, muy posible, que esté contemplado el plan 2011 en la bibliografía, porque si se dan cuenta, lo que están haciendo es un reciclaje de lo que se ha visto en años anteriores. Entonces, lo único que hacen es quitar fechas y poner, bueno, pues este era 2019, vamos a ponerle 2021. Quizá haya algunas pequeñas variaciones, pero sí es indispensable que como docentes nos empecemos a desprender de lo que es el plan 2011. ¿Por qué? El plan 2011 está activo para tercero, cuarto, quinto y sexto. Entonces, si somos docentes que nos especializamos, por ejemplo, en primaria alta, que es tercero, cuarto, quinto y sexto, perdón, no sabemos o no hemos ni siquiera tocado el aprendizaje clave, y se nos va a hacer muy complicado el próximo ciclo, porque como lo mencionaba el maestro Jorge, en este momento estamos diseñando los libros de texto. Entonces, si se dan cuenta, incluso en el plan 2011, hablo específicamente para sexto grado, en geografía, lo que venía en el libro no coincidía con el plan 2011, con lo que viene marcado ya en la dosificación. Entonces sí hubo muchísimos problemas con ese plan, que es el 2011, y debemos ya empezar a dejarlo ir, porque se nos va a dificultar mucho trabajar con los nuevos libros de texto si no conocemos el plan de aprendizajes clave, que es el 2017. Así que por ello vamos a platicar acerca de los principios pedagógicos. Va a ser un tema relativamente corto, porque es algo que dominamos, ya sea en el plan 2011 o en el plan 2017, ambos contienen principios pedagógicos, y como les digo, prácticamente se hace un reciclaje, porque de esos mismos principios pedagógicos del plan 2011 únicamente les lavaron la cara, le quitaron algunas palabras, les colocaron otra,
pero prácticamente vienen siendo exactamente lo mismo. Incluso es indispensable que ustedes conozcan y aprendan a fondo lo que es la Ley General de Educación. ¿Por qué? Porque aprendizaje es clave, está diseñado, salió en el 2017, pero fue diseñado en los años previos al 2017. Con la reforma en la Ley General de Educación que vio la luz en el 2019, pues prácticamente debería quedar obsoleto también el aprendizaje es clave, porque hay cosas que no contempla, que ya vienen en la reforma de la Ley General de Educación. Un ejemplo de ello es la educación intercultural, ¿sale? Que realmente los libros de texto, los nuevos, están nutridos de interculturalidad, créanme, se los digo yo que estuve trabajando en ello, todos los libros están inmersos en la educación intercultural. En cuanto al plan 2017, únicamente habla de interculturalidad en la asignatura de lengua materna en lengua indígena. Entonces, la nueva escuela mexicana nos habla que la educación intercultural debe de ser para toda la educación, no únicamente básica, sino media, superior e incluso superior. Los principios pedagógicos que los van a encontrar en el plan 2017 o aprendizajes clave, como le quieran llamar, en la página 114. Si se dan cuenta, si han seguido a los en vivos que organiza el grupo, todos los documentos que han estado exponiendo, todos los temas, están relacionados unos con otros, porque es una serie de políticas educativas que no puede funcionar la una sin la otra. En los grupos de estudio que tengo de manera particular, nos hemos dado cuenta que la Ley General de Educación está ligada a los planes y programas en específico en el 2017, quien también está ligado al artículo 3º, que también está ligado al artículo 24, que también está ligado a una serie de políticas educativas que realmente, por ejemplo, lo acabo de ver también con la exposición de la maestra Jazmín, los principios que acaba de comentar prácticamente son los mismos que los principios pedagógicos que aparecen en el plan 2017, con otros nombres, con otros enfoques, pero prácticamente se trata de lo mismo. Entonces, sí supieron conjugar el grupo de asesores educativos. Felicidades, les tengo que reconocer que los temas son muy afines al momento de exponer. Entonces, sin más preámbulo, vamos a analizar, a recordar, porque creo que todos conocemos los principios pedagógicos desde el hecho que somos docentes. Tal vez no nos lo sabemos de memoria, no sabemos sus nombres, pero desde el hecho que somos educadores, los practicamos, los llevamos a la práctica. Esta charla va a servir para que los llevemos a la práctica de una manera más formal, pero todos conocemos los principios pedagógicos de una o de otra manera. El primer principio pedagógico es poner al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo. Este es un principio muy importante que está íntimamente ligado a la Ley General de Educación, porque lo marca en sus primeros párrafos que el estudiante y el saber, el aprendizaje deben de colocarse al centro del sistema educativo. Es decir, todo lo que nosotros como docentes hagamos, lo que las autoridades educativas hagan, las políticas educativas, debe girar en torno al estudiante. No debe de haber cosa más importante que el aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Por qué se los menciono? Porque como en el primer en vivo lo mencionó el maestro Jorge, por ahí tuve la oportunidad de verlo, los reactivos van a ser de tipo caso. Entonces, muchas veces como docente nos dejamos llevar por lo que nosotros haríamos y no. Tenemos que quitarnos esa ideología de que lo que yo creo que está bien es lo que está correcto, porque a lo mejor para nosotros está correcto, pero si la ley general o cualquier política educativa marca los protocolos, marcan que debe ser de una forma, entonces, y nosotros contestamos lo que según está bien, nos van a colocar mal ese reactivo. Tenemos que desprendernos también de eso y ser un poquito más normativos. Entonces, lo que nos marcan las políticas educativas es que el centro del quehacer educativo debe ser el aprendizaje y los estudiantes, ¿de acuerdo? Todo lo que hagamos tiene que ser por ellos. El segundo principio pedagógico es tener en cuenta los saberes previos del estudiante. Es decir, muchas veces nosotros llegamos a pensar que los alumnos llegan a la escuela sin saber. Y eso es algo completamente erróneo. ¿Por qué? Porque de una u otra forma ellos ya tienen saberes previos. Para eso debemos de realizar una retroalimentación para saber, o una evaluación diagnóstica, para saber qué cosa es lo que el niño ya sabe.
Este principio pedagógico está vinculado con otro que vamos a ver más adelante, en el que realmente nosotros como docentes lo que debemos de hacer es conocer a nuestros estudiantes, conocer qué es lo que ya saben y partir de ahí para diseñar nuestras actividades. No hacer de cuenta que lo que los niños no saben, porque incluso cuando planeamos sin conocer los saberes previos, a veces nos damos cuenta que los niños resuelven las actividades de manera súper rápida. ¿Por qué? Porque tal vez de manera empírica, pero ya saben, ya tienen esos conocimientos. Entonces, en vez de partir desde el principio, tomamos en cuenta los saberes previos y rediseñamos esa actividad para sacar el máximo provecho en el aprendizaje de los alumnos. 3, ofrecer acompañamiento al aprendizaje. Tenemos muchos docentes, y me incluyo, porque pues sí, realmente cuando salió la reforma educativa, se nos dijo que se nos iba a quitar carga administrativa, que íbamos a dedicar más tiempo a los alumnos, cuando realmente todo sigue igual e incluso peor, y ahorita con pandemia, mucho más. Entonces, no debemos dar por entendido que las actividades que diseñamos hacen que el niño ya tenga o construya su aprendizaje. El niño, sea un alumno con actitudes sobresalientes o algún niño con alguna barrera de aprendizaje, necesita de un acompañamiento. No únicamente dejar la actividad y dar por entendido que el niño ya lo sabe o que ya sabe su procedimiento. Entonces, debemos ofrecerle un acompañamiento e incluso el mismo alumno puede dar el acompañamiento a otros de sus compañeros. Ahí está la estrategia de los alumnos o niños monitores. Entonces, es bien importante este principio pedagógico. No hacer de cuenta o no creer que el niño ya sabe todo con la actividad o con una sola actividad que nosotros diseñemos. El principio pedagógico número 4, conocer los intereses de los estudiantes. Cometemos a veces el error como docentes de planear o diseñar actividades que a nosotros nos gustan o que damos por entendido que a los niños les va a gustar. Para eso se hace una evaluación diagnóstica, para conocer qué cosa es lo que a los alumnos les interesa. Aquí entra no únicamente qué cosa es lo que les interesa, también entran los canales de percepción o los estilos de aprendizaje, como le quieran llamar. Sabemos que hay 3 canales de percepción: el kinestésico, el auditivo y el visual. Si nosotros somos visuales, por ejemplo, yo soy muy auditivo, me gusta mucho la música y yo me dedico a hacer mis planeaciones, colocando canciones para que el niño aprenda, porque creo que así va a aprender mejor. Mentira, eso es lo que me gusta a mí, pero yo tengo que hacer una evaluación diagnóstica para conocer qué cosa es lo que a los alumnos les gusta o cuáles son sus canales de percepción, sus estilos y sus ritmos de aprendizaje. Porque una vez que identifiquemos eso, podemos desarrollar nuestras actividades o diseñar nuestras estrategias para que los niños realmente se interesen. Sin embargo, cometemos este error de planear según lo que nosotros creemos que a los niños les va a gustar. No se trata de creer, se trata de conocer. El principio pedagógico número 5 es estimular la motivación intrínseca del alumno. Este va ligado con el principio pedagógico anterior. ¿Por qué? Porque al diseñar estrategias y actividades que al niño le interesa, su motivación se va a disparar. No importa si el niño muestra alguna barrera de aprendizaje de tipo social. ¿Por qué? Porque las barreras de aprendizaje no únicamente están ligadas a la educación especial o a los alumnos con algún padecimiento clínico o algún problema de conducta. Las barreras de aprendizaje están enfocadas a cualquier tipo de problemática que obstaculice el aprendizaje de los alumnos, sean sociales, afectivas, económicas o de salud. Entonces, un niño podrá tener, por ejemplo, o pertenecer a familia disfuncional, su motivación va a estar por los suelos. ¿Por qué? Porque tiene problemas en casa y al llegar a la escuela, por estar pensando en los problemas que tiene en casa, no pone atención. Sin embargo, si un alumno tiene esa problemática o cualquier barrera de aprendizaje y su motivación está por los suelos, al diseñar las estrategias y al diseñar las actividades correctas,
ese niño puede ser de los mejores y su aprendizaje se va a elevar sin importar qué tipo de barrera de aprendizaje tenga. Entonces, sí es muy importante conocer a nuestros alumnos para utilizar o desarrollar 2 principios pedagógicos en una sola actividad. 6. Reconocer la naturaleza social del conocimiento. El 6 y el 7 a mí me gustan mucho. ¿Por qué? Porque ahorita en maestría he estado hablando muchísimo acerca de las teorías de aprendizaje, y 2 de mis autores o de mis teorías favoritas son la del constructivismo social de Vygotsky y el aprendizaje situado o el aprendizaje significativo de David Oswald. Entonces, el principio pedagógico número 6 está vinculado al constructivismo social de Lev Vygotsky. ¿De qué nos habla esa teoría? Pues nos habla de que el niño no únicamente va a construir su aprendizaje con el contacto directo con el objeto de estudio, sino también con las relaciones sociales e interpersonales que desarrolla en el salón y en casa. Entonces, estamos acostumbrados, o la mayoría de nosotros, todavía los formamos en fila y todavía vamos a hacer este trabajo individual. A veces el libro viene a formar equipos y decimos, es que voy a formar equipos, voy a perder tiempo, háganlo individual. Entonces, si en el libro está hacerlo de manera colaborativa, es porque estamos realizando o desarrollando la teoría del aprendizaje, perdón, del constructivismo social de Vygotsky, que es que el alumno interactúe con sus semejantes para construir un mejor conocimiento. Propiciar el aprendizaje situado es el número 7, que es el que habla acerca del aprendizaje significativo. El niño debe de saber para qué está aprendiendo lo que está aprendiendo, valga la redundancia, en la escuela. Si nosotros les dejamos, por ejemplo, sumas con el método convencional o cualquier operación matemática con el método convencional, el niño puede llegar a preguntar si esto a mí para qué me va a servir. Sin embargo, si enseñamos sumas o cualquier operación matemática, por ejemplo, con la tiendita, el niño va a utilizar ese aprendizaje para su vida cotidiana, porque sabe que tarde o temprano él tendrá que ir a la tienda y que va a tener que pagar y que a eso que está pagando le tiene que hacer una resta para recibir bien el cambio. Entonces, hay que quitarnos esa forma de trabajo de irnos directamente a lo convencional y de hacer las cosas tal y como lo marca el libro. Bueno, ya ahorita no, porque el libro está muy, muy bien fundamentado, pero sí tenemos esa idea de que si ya el niño aprendió a sumar, bueno, les dejo 20 sumas o que se aprendan las tablas, porque el niño realmente se pone a preguntar, ¿para qué me sirve? Entonces, el aprendizaje situado es eso, es el aprendizaje significativo de David Oswald. Por ahí si tienen la oportunidad de leer a esos 2 autores, háganlo, cada uno con sus respectivas teorías, que pues las 2 están muy bien fundamentadas y se correlacionan entre ellas. El principio pedagógico número 8, entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación del aprendizaje. También me gusta mucho porque en el dominio 3 hay una serie de cuadernillos, son 5 cuadernillos que hablan acerca de la evaluación. Somos docentes, a veces tenemos 30 años de servicio, y nos olvidamos o no entendemos todavía cómo se debe realizar o desarrollar una evaluación. Creemos que una evaluación es calificar, o si el niño trae una maqueta y la trae con los mejores materiales, no, pues tienes 10. Eso no es una evaluación. Hay niños que pueden entregar una maqueta con material reciclable o incluso con tierra, con plantitas, cuando otro compra sus papás le compran los muñequitos de plástico. Sin embargo, no hay que evaluar los materiales, hay que evaluar lo que los niños saben. A ver, explícame tu maqueta, porque me ha pasado que los niños que entregan una maqueta muy bonita les pregunto y no saben. ¿Por qué? Porque aparte de que papá y mamá les compraron los materiales, ellos mismos, para los papás, les elaboran las maquetas. Entonces, ni siquiera los niños saben qué están entregando o para qué les está sirviendo. En cambio, me ha tocado ver niños que entregan una maqueta con material reciclable, tal vez hasta incluso no tan estético, pero les preguntas y, por ejemplo, las regiones naturales,
y te saben explicar por qué el desierto, pues es desierto, qué tipo de fauna y qué tipo de flora hay en el desierto. Entonces, te quedas, incluso hasta nos da miedo colocar una nota un poco más baja al que entregó una maqueta bonita porque sabes que el papá te va a venir a reclamar. Pero siempre que un docente tenga todos sus fundamentos, sus listas de cotejo, tenga su lista de asistencia y tenga todo lo necesario para poder defenderse, no habrá ningún padre de familia que pueda ir a reclamar cuando nos estamos dando cuenta que pues, el niño realmente les está echando ganas. Entonces creo que muchos de nosotros podemos identificarnos con esto, principalmente cuando tenemos hijos en el mismo grado que estamos impartiendo. Me ha pasado que pues obviamente los papás llegan, es que le puso 10 porque pues es su hija. Oye, no, le puse 10 porque se lo ganó y mira, hijo o hija, explícame esto, y lo saben hacer. Entonces, es bien importante que entendamos el sentido correcto de la evaluación. Para ello, en el dominio 3, tienen que leer los 5 cuadernillos de evaluación, porque en especial el número 3 está vinculado con los principios pedagógicos y con otros rasgos del plan 2017. Entonces, es bastante interesante que los lean, y no únicamente que los lean, sino que los entiendan y los apliquen. Principio pedagógico número 9, modelar el aprendizaje. Fácil y sencillamente, los docentes, principalmente los docentes, somos el modelo de nuestros alumnos. Si los alumnos ven que un docente lee, el niño, por inercia, va a querer parecerse a su maestro. Entonces, va a querer leer. De ahí viene el que nos den nuevamente esa revalorización que habíamos perdido, que habían perdido los docentes, porque somos el ejemplo de muchos niños. Yo sé que todos han escuchado por lo menos alguna vez en su vida laboral: maestro, cuando yo sea grande quiero ser como usted. Maestro, cuando yo sea grande quiero ser maestro. ¿Por qué? Por usted. Entonces, hay que aprovechar este principio pedagógico para modelar lo que nosotros queremos que el niño aprenda. El principio número 10, valorar el aprendizaje informal, que prácticamente está ligado al principio número 2 de tener en cuenta los saberes previos. El aprendizaje informal, si un niño sabe sumar a su modo o sabe hacer una división a su modo, no es porque no sea correcto. Lo está aprendiendo de manera informal, pero lo está aprendiendo, ya lo sabe. A la escuela va a llegar a que ese aprendizaje informal se vuelva formal. Cuando estaba en quinto, creo que era quinto, sexto de primaria, no recuerdo, mi maestra nos estaba enseñando a dividir, pero lo estaba haciendo con el método de la resta, ¿no? Creo que todos conocemos el método de la resta. Entonces a mí mis papás me enseñaron a dividir, pero de manera directa. Entonces estábamos haciendo las divisiones y ¿quién quiere participar? Y pues va el maestro Eusebio, yo. Pasa Eusebio, realizo la división de manera directa y el resultado estaba bien. Sin embargo, como no era lo que la maestra estaba enseñando, me dijo que yo estaba mal. Entonces me acuerdo que todavía usábamos GIS, borró del pizarrón la división como la había hecho, y pasó a otro compañero y la hizo con la resta. El resultado era el mismo, sin embargo, me dijo que estaba mal. O sea, ¿y ahora qué hago? Porque hacemos que el niño piense en una dualidad. Si el resultado está bien, mis papás me enseñaron de esta manera y la maestra dice que está mal, entonces lo que aprendí está mal. Entonces debemos evitar eso. El aprendizaje informal, por mucho que sea informal, es aprendizaje. Y al salón, ese aprendizaje informal se llega a convertirse en formal. Entonces, no, hay que evitar eso de decirle así no se hace, eso está mal. Al contrario, ponerlo de pie y decirle, a ver, explícanos a todos cómo hiciste ese procedimiento, y comentarle a los niños que no existe únicamente un solo procedimiento para realizar cualquier situación didáctica. Existen varios, y siempre y cuando el resultado sea el correcto, el procedimiento está bien. Perdón, el resultado está bien, por lo tanto, el procedimiento también. Número 11, promover la interdisciplina. Antes, este principio pedagógico se llamaba transversalidad y consiste en buscar cuáles son los temas
que hay en común en diversas asignaturas y matar dos pájaros de un tiro. Por ejemplo, dos asignaturas que están muy bien ligadas en primaria alta, específicamente sexto grado, es geografía e historia. Entonces, hay que procurar, pero no nada más esas, todas las demás. Entonces, yo nada más les estoy dando un ejemplo. Hay que procurar que si, por ejemplo, en la semana vamos a ver un tema que esté ligado con otra asignatura, en esa misma semana debemos de hacer la transversalidad. ¿Por qué? Porque así el aprendizaje se hace eficiente. En cambio, si vemos un tema esta semana y en geografía vemos otro totalmente distinto, cuando lleguemos a ver el tema de geografía que estaba vinculado con el de historia que ya vimos, vamos a decir, ah, esto parece que lo vimos también en historia. Pero ¿para qué esperar eso cuando podemos vincularlos y sacarle el máximo provecho? Entonces, la transversalidad en el Plan 2017 vuelve a cobrar fuerza y además importancia significativa. El principio número 12, favorecer la cultura del aprendizaje. Lo mencionaba hace un momento con el constructivismo social. No debemos únicamente de formarlos en fila, de trabajar de manera individual. Tenemos que propiciar el trabajo colaborativo porque cada niño viene de entornos diferentes, cada alumno trae sus propias ideologías y esas ideologías, y esa interculturalidad que cada alumno trae enriquece el aprendizaje. El número 13 está ligado con el 12, apreciar la diversidad como fuente de riqueza para el aprendizaje viene siendo lo mismo, trabajar colaborativamente. Y el último principio, que es el 14, usar la disciplina como apoyo al aprendizaje, pero no una disciplina como nos enseñaban a nosotros, que las tapitas, las corcholatas y híncate y quédate ahí una hora, no. Se trata de una disciplina de que el niño aprenda a convivir, aprenda a ser parte de una sociedad, porque para eso se le está preparando, para que cuando salga de la educación básica, salga de la media superior y salga de la superior, pueda integrarse a la sociedad como un miembro activo y que busque el bienestar social de esta. Con esto finalizamos el análisis de los 14 principios pedagógicos y les hago nuevamente la invitación a leer el cuadernillo número 13. En mi acompañamiento particular hay pues prácticamente un espacio completo a abordar los 5 cuadernillos de evaluación y estoy seguro que los asesores, el grupo de asesores lo va a tomar en consideración y sé que tarde o temprano los van a propiciar su exposición y sí les digo que aprovechen al máximo esa exposición acerca de los 5 cuadernillos de evaluación porque son muy, muy importantes, no únicamente para pasar un examen, son importantes para enriquecer nuestra función docente. Entonces, ¿por qué les mencionaba que el cuadernillo 3 es bien importante? Porque habla de los elementos del currículo, obviamente del Plan 2017, que están completamente ligados. ¿Con quién? ¿Con cuáles? Para empezar con los aprendizajes esperados. ¿Por qué? Porque toda evaluación, el fundamento principal son los aprendizajes esperados. Evaluamos para ver si se cumplieron o si se llegaron a los aprendizajes esperados. Si no existieran aprendizajes esperados, no habría evaluación, porque estos son el referente principal para abordar y elaborar nuestras 3 tipos de evaluaciones. Los principios pedagógicos, que son los que acabamos de mencionar, y por último, los 11 rasgos del perfil de egreso de educación básica. Aquí nada más los estamos mencionando, pero también es otro tema del que se tiene que hablar porque debemos conocer específicamente en qué consiste cada uno de los 11 rasgos del perfil de egreso, porque hay algunos que se parecen demasiado y podemos llegar a confundirlos. Entonces, cuando toque el tema, cuando toque la exposición de ese tema, hay que poner muchísima atención, realizar sus notas para no tener ninguna duda y si existe alguna duda, preguntarlas al finalizar la exposición, porque todo esto, compañeros, va a ser parte del examen. Se dice que es una valoración, pero al final de cuentas es un examen, está hecho con reactivos, entonces deben de conocer muy, muy, muy bien todos estos temas para poder realizar un examen limpio y sobre todo que nos dé ese puntaje para poder promovernos al primer nivel de la promoción horizontal. Muchas gracias por su atención. Les dejo mis datos de contacto
Gmail, euasamar@gmail.com. Mi canal de YouTube lo pueden encontrar como el profe virtual, como lo mencionaba el maestro Jorge. Mi WhatsApp aquí está, también mi Facebook, me pueden buscar, cualquier duda con gusto se las aclaro. Y nuevamente le agradezco mucho al Grupo de Asesores Educativos México por la oportunidad y quedo a su disposición para cualquier duda. Tengo elaborado un formulario en Google, pero habla, les repito, yo abordo varios temas, entonces el formulario que tengo elaborado no únicamente habla acerca de los principios pedagógicos, habla acerca de los rasgos del perfil de egreso y de los 5 cuadernillos de evaluación, porque en esa sesión abordamos todos estos temas. Entonces, ahorita no quisiera otorgárselos porque no podrían contestar porque falta analizar los rasgos del perfil de egreso y los 5 cuadernillos de evaluación, pero voy a estar en contacto con la maestra Claudia, con el maestro Jorge, y cuando hayan analizado esos temas, con gusto se los proporciono para que tengan una excelente preparación para su examen de promoción horizontal. Maestra Claudia, le cedo los micrófonos y nuevamente muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti por todo esto. Esperamos tenerte de vuelta aquí en Asesores Educativos. Cuando, pues, principalmente, pues, ya que nos dice apertura al dominio 3 de los cuadernillos, yo creo que vas a hacer el favor de explicarlos, tú que tienes ya más años en esto. Ya es un compromiso que estoy haciendo aquí, amarrando para que así nos ayudes. Y te agradecemos, Eusebio, por toda esta explicación. Compañeros, les cedo los micrófonos al maestro Jorge. Gracias, maestra. Bueno, nada más para recordarles igual que los temas, tanto vistos como por la maestra Jazmín como por el maestro Eusebio, se les van a enviar a través de los grupos, ya sea a través de PDF, igual en el caso de la maestra Jazmín, el simulador que nos hizo también se les va a incluir. Hay algunos temas que hemos visto que de una u otra forma no se han podido porque también tienen que ver con que son más de lectura, más de compresión, no son tantos de aplicar a un simulador como tal, ¿ok? Entonces, ¿alguna otra duda que tengamos por ahí, compañeros? Claudio, Cori, Jazmín. Nada más a título personal agradecerle al maestro Eusebio, la verdad, a la maestra Jazmín igual, porque son gente que la maestra Jazmín se nos sumó hace poco, pero pues que está muy metida en el proyecto, y al maestro Eusebio, como bien dijo la maestra Claudia, esperemos que no sea la primera ni la última vez, maestro. Le agradecemos de parte mía, de parte de todos los compañeros que tanto veo aquí en la plataforma de Zoom como en Facebook, que le agradecen a los dos compañeros y muchas gracias. Y de mi parte sería todo, maestro Jorge. Perfecto. Bueno, pues como ya saben, les invitamos a que siempre estén siguiendo nuestras redes, que lo que compartamos a ustedes, compartan a otros compañeros, porque sabemos que hay muchos que todavía tienen muchas dudas, de que no saben todavía lo que van a estudiar, de que están esperando que salga lo que es la bibliografía, y la verdad que si nos esperamos a eso, pues ahí se nos va a ir el tiempo, y luego cuando venimos a ver ya ni dormimos, y luego ya cuando no estamos durmiendo, nada más estamos memorizando, y luego en el caso es que ni hacemos nada. Entonces creo que por experiencia, digo, nos ha pasado, no sé si usted va, pero a mí sí, mejor lo hacemos con tiempo, y qué más hacerlo así a través de un acompañamiento. Al final de cuentas, los que estamos aquí somos compañeros que hemos decidido precisamente estar estudiando y poder compartir eso que estamos estudiando con ustedes, ¿ok? Y lo que les pedimos, como ya saben, si nos quieren apoyar, si quieren ayudar a la maestra Claudia, al maestro Jazmín y a cada uno, al maestro Eusebio, sigan en nuestras redes, sigan las redes de asesores educativos, sigan las redes del profe virtual, para que a través de eso es la forma que como tal nos dan su, por así decir, pago, pues, porque aquí en de asesores educativos no, todo es gratuito, y hasta la fecha va a seguir y así va a seguir. Entonces les mandamos un saludo, cuídense mucho en las partes de México donde se encuentren ustedes, les mandamos un abrazo y estamos hasta la vista. Igual, disculpen porque el miércoles no pude estar, pero es que sí han dado un poquito agripado, de hecho todavía ahorita ando así como con la voz un poquito media, no sé cómo explicarla, pero sí, como que todavía me cuesta un poquito hablar, pero ya esperamos primero Dios que para el viernes ya esté mejor. Les mando un saludo y cuídense mucho.
Hasta luego, compañeros. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Bendiciones. Buenas noches. Gracias a todos.